vamos hoy a conversar con una de las grandes, si no es la más experta de verdad en el mundo hispanoparlante, aunque ella también es bien sonada, bien importante en el mundo de habla inglesa, pero digamos, en el mundo hispanoparlante, Margarita Tarragona es un gran referente mundial de psicología positiva y la ciencia de la felicidad. Gracias. Estamos muy felices, Muchas gracias, Lesbia y yo, de tenerte, de verdad, Margarita. Muchas gracias, muchas gracias. Yo sé que a nuestro público le va a encantar escucharte, conocerte, quienes pues aún no te conozcan. Y Lesbia Vargas, una compañera queridísima, lo más generoso que tenemos dentro de los compañeros de estudio de Happiness Studies Academy, una estudiosa, dedicada, compañera, de verdad ejemplar. Lesbia, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, un placer. Y gracias, Muchas gracias. Y gracias a Lesbia, que es muy amiga y cercana de Margarita, pues tenemos a Margarita aquí con ustedes. Gracias a las dos, es un placer estar aquí, Dana, y gracias, Lesbia. Cuando dijo Dana que eres muy generosa, creo que le dio en el clavo porque es una de tus características más evidentes para todos los que te conocemos. Literal, es como la bandera que lleva por delante. Lesbia, ¿quieres presentarnos al público, a Margarita, contar un poquito para el público que no la conozca quién es Margarita Tarragona? Por favor. Claro que sí, es un honor para mí. Yo conocí a Margarita en el 2010, ya hace algunos añitos, y la verdad es que, bueno, ha sido una de mis mejores maestras y un ancla para que yo pueda seguir en esto de la psicología positiva. Gracias. Y bueno, pues un placer presentarla. Ella tiene una destacada carrera en psicología y es doctora en psicología por la Universidad de Chicago y es cofundadora de Grupos Campos Elíseos, que es un centro de entrenamiento de psicoterapia y psicología positiva en la Ciudad de México. También ha sido profesora invitada en diversos institutos y universidades en el país y en el extranjero. Autora también de numerosas publicaciones y de divulgación, revistas, etcétera. Y integra la actividad económica con su trabajo como psicóloga. Le interesa especialmente aplicar los hallazgos científicos sobre el bienestar para ayudar a las personas a tener vidas plenas a través de la psicoterapia, el coaching y la educación. Es instructora de psicología positiva para los programas de pregrado, de certificación de la Universidad de Pensilvania. Creo que esto lo hace en línea. Y es la presidenta de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva y también forma parte del Consejo Consultivo de la Sociedad Internacional de Psicología Positiva. Está a cargo, si no me equivoco, Margarita, del Centro de Estudios de Bienestar en el ITAM, que es el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y bueno, ¿qué puedo decir? Para mí ha sido un ejemplo de cómo ha querido permear este tema de la psicología positiva en los jóvenes, porque ha transitado por las universidades, que es a donde yo la conocí, y creo que es maravilloso que los jóvenes tengan este contacto con estos temas porque están ávidos de tener estados de bienestar. Y bueno, ¿qué puedo decir, Margarita? Es un honor que estés con nosotros y de verdad, un abrazo querido y gracias por participar en estos momentos. Muchas gracias a ti y gracias, Dana. Qué gusto poder estar juntas este rato. Gracias, Margarita. Margarita, estuve mirando, pues, escuchando tus podcasts, las entrevistas que te han hecho, y me encontré con una que te hizo Tal Ben Shahar, en la que tú le contabas, cuando estabas estudiando con el doctor Mihaly Csikszentmihalyi, tú le contabas que estabas como maravillada de todo lo que estabas aprendiendo y que le dijiste al doctor Mihaly, esto lo tiene que saber todo el mundo. ¿Qué fue, Margarita? Cuéntanos un poquito. Tú pues vienes de tu profesión de psicóloga, psicología, y llegas a donde el doctor Mihaly. ¿Qué fue lo que te asombró, te maravilló y lo que querías que todo el mundo supiera? En esencia, darme cuenta que la psicología también estudiaba la felicidad. Él, en esa época todavía no se llamaba psicología positiva, pero ella estudiaba la felicidad, las experiencias de flow, curiosamente también los temas de vida, lo que llamaba life themes o historias de vida y la creatividad. Y entonces fue increíble darme cuenta que la psicología también estudiaba eso.
que realmente amplió mi visión de la psicología y respondió a algo que a mí no me había gustado mucho cuando estudié psicología, pero que no sabía cómo describirlo, que era que todo era psicopatología, psicopatología, psicopatología. Entonces, aunque yo sabía que quería ser terapeuta, tenía la sensación de que faltaba algo y encontrarlo pues fue fantástico, ¿no? Claro, claro. Y lo que yo me acuerdo que le decía es que esto hay que aplicarlo en la terapia. Y me decía, no, hay que esperarse, ahí todavía hace falta mucha investigación antes de pensar en aplicarlo en la terapia. Y pues sí, es que los años pasan rápido y ya ha habido mucha investigación y hoy en día sí se aplica en la terapia, en el coaching, en las organizaciones, como tú, Dana, en el trabajo comunitario, como bien sabe Lesbia, bueno, en tantas áreas, ¿no? Así es, así es. Afortunadamente ha tenido un crecimiento pues rápido para lo que ha sido la ciencia Claro, en la historia de la humanidad. claro. Margarita, voy a hacerte una pregunta que puede sonar muy, muy rara. Lesbia, tú también me dices cuál es tu opinión y obviamente pues yo también compartiré la mía después de ustedes. Eh, con todo lo que la ciencia de la felicidad ya tiene estudiado, las estrategias, las herramientas, ¿ustedes creen que con eso es suficiente para ser feliz? Mm. ¿Empiezo yo? Dale, Sí, Margarita. Margarita, adelante. Yo creo que es una parte, ¿no? Yo creo que como el conocimiento sobre la felicidad viene de diferentes fuentes. Hay las tradiciones culturales, espirituales, milenarias, que son muy importantes, la cultura popular, nuestra propia experiencia. Entonces creo que la psicología positiva no suple, no es como si fuera una escalera y ya se llegó a la escalera de la ciencia que ya no hace falta ver las otras. Más bien creo que son como, creo que alguien decía hace, no me acuerdo dónde lo leí, que no son escalones, sino como ramas de un árbol, ¿no? Ok, Entonces yo creo que la psicología positiva aporta un ángulo, aporta algunas cosas, pero no creo que sea todo. Creo que hay gente que es sumamente feliz sin saber nada de psicología positiva y hay gente que se ha leído todos los libros de psicología positiva y no es feliz. Entonces, creo que es una parte, ¿no? No sé, ¿ustedes cómo lo ven? Pues yo, Lesbia, perdón, dale, adelante. yo coincido contigo, Margarita, efectivamente, pues hay muchas áreas que escarbar y como también ha sucedido, ¿no? Cuando antes descubren nuevas cosas conforme pasa el tiempo y es cuando se nos abre otro canal, se nos abre otra rama y que a lo mejor ahorita no sabemos cuál de ellas puede ser en el futuro, ¿no? Pero igual así como esto nació de la psicología, puede nacer de alguna otra disciplina, alguna otra Sí, cosa que nos demuestre que para ser felices a lo mejor tenemos que hacer otro tipo de cosas. Entonces, creo que sí es como una rama muy importante, que a lo mejor todavía falta que le salgan hojas, sí, ¿verdad? seguro. Más hojas, pero bueno, a mí me tiene encantada porque creo que sí ha funcionado y más que nada porque no se ha quedado este término de la felicidad como, ah, qué bueno, somos felices ya, sino que se ha demostrado científicamente a través de estudios cómo de verdad funciona y que no son cosas tan complejas, ¿no? No son Sí. cosas tan complejas para que nos permitan llegar a este punto de la felicidad. Entonces, creo que falta mucho todavía por hacer, pero bueno, yo aplaudo mucho porque, como bien dijiste antes, se puede aplicar en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Y bueno, pues hay que esperar a ver qué viene para adelante, ¿no? Pero pues Sí. seguir permeándolo al resto de las personas. Yo hago esta pregunta, incluso se le hice a Tal Ben Shahar también. Yo hago esta ¿Y qué pregunta, te dijo? me dijo lo siguiente, me dijo, mira, a la mayoría de la gente le puede ser suficiente, pero es mejor no sobreprometer Sí, y más bien prometer poquito y over deliver, o sea, sí, entregar más más de lo que de lo que prometes. prometes. Pero ciertamente hay gente con unas, digamos, unas psicopatologías que la psicología positiva pues se No queda es corta. suficiente, claro. Y yo hago esta pregunta porque me surge como de dos lados. Uno, porque Lesbia se debe acordar en nuestros chats de WhatsApp, que somos un montón de gente, como hay personas que demuestran, pues nos cuentan ahí, se van como desahogando diciendo que colegas psicólogos como que se sienten amenazados
Mm. y tratan de como desmeritar la psicología positiva pues por la amenaza que sienten, por un lado, y por otro lado, coaches que creen pues que la psicología positiva pues es el todo, ¿no? La panacea. Entonces, como desde esas dos perspectivas yo hago la pregunta, pues para escucharlos a ustedes, pues a Tal Ben Shahar, a ti y a quienes más yo siga entrevistando, y dejar como una conciencia entre los coaches sobre todo, de que tenemos que tener cuidado, de que finalmente pues los que no somos psicólogos no somos psicólogos, ¿sí? Somos coaches de psicología positiva y podemos tener muchísimas herramientas y en fin, y esta experiencia y años y lo que queramos, pero que hay que reconocer, o por lo menos así es en mi caso, un límite en donde hay que ver cuándo es prudente remitir el cliente a psicología o a psiquiatría. Y, por ejemplo, yo en este momento tengo una clienta en donde literalmente la pasé a psicología y a psiquiatría, y pues ella tiene la capacidad económica para pagarnos a las tres y quiere estar con las tres. Clientes que me vienen con temas de bipolaridad y yo les digo claramente, hasta si tú no te tomas tu medicina, no podemos hacer ningún coaching. Pues es eso, es como dejar las cosas claras, o sea, ni somos amenaza, no, la psicología positiva no va a reemplazarlo, trae un montón de herramientas buenísimas, pero pues sí, que yo pues literalmente en mi corazón lo siento como el santo grial, pero, pero soy consciente que no es o sea, que es complemento. Eso. Perdón, Dan, es que no había entendido bien tu pregunta, creo. Yo pensé así como en general, pero ya desde la perspectiva de la psicología, por ejemplo, la psicología clínica y la psicología del coaching, yo creo que es muy importante lo que decían desde un inicio, desde 2000, 2002, Csikszentmihalyi y Seligman, también Jonathan Haidt, Sherry Gable, que hablaban de que la psicología positiva tenía como objetivo que la disciplina o la ciencia de la psicología fuera más equilibrada, que hubiera investigación y se desarrollaran herramientas también para las personas que están bien, para que realmente pudieran florecer, porque históricamente había más herramientas para ayudar a las personas que estaban sufriendo por depresión, por ansiedad, por otros problemas. Entonces, a mí me gusta esa idea, que es que amplía el campo de acción y de investigación de la psicología, pero no lo suple, de la psicología, por ejemplo, clínica, tradicional en este caso, pero no lo suple, y creo que es muy importante lo que dices. Sí, ese es un punto que hay que dejar pues también muy claro. De la misma manera, Margarita y Lesbia, el término felicidad, aún tenemos mucho trabajo por aclarar qué es felicidad, cuál es la definición de felicidad. Ay, sí. Todavía hay mucho, o sea, está tan anclado que felicidad es como estar alegre 24/7, 365, que todavía tenemos trabajo, por lo menos en mi caso, tengo clarísimo que eso no es. O sea, como tal nos enseña, o sea, no, permiso para ser humanos, caben todas las emociones, todas, dentro del concepto de felicidad o bienestar integral. ¿Tú cómo definirías, Margarita, felicidad? Ay, no sé, es tan difícil. Como ustedes saben, cuando Seligman empezó a escribir de psicología positiva, hablaba de felicidad, luego dijo que era mejor hablar de bienestar, y yo un poco como siguiéndolo, primero pensaba en felicidad, luego pensaba en bienestar, luego otra vez en felicidad. Yo creo, yo uso los términos de manera intercambiable, varios autores lo hacen así, y creo que a lo mejor también es una cuestión como de lingüística o de idioma, porque yo tengo la impresión, no sé ustedes cómo lo ven, que felicidad en español tiene como un peso más profundo que happiness en inglés. No sé, es mi sensación. Y que además en español tenemos la diferencia entre estar feliz y ser feliz. Y creo que cuando hablamos de ser feliz, eso alude más a algo que va más allá de la alegría, que tiene que ver con una manera de vivir, con una sensación de plenitud, y de esa manera me gusta, ¿no? Así una definición estricta, pues no sé, tal vez, por ejemplo, la de Ed Diener, que habla de sentir más emociones positivas que negativas, estar satisfecho con la vida y tener sentido en la vida, podría ser una
una manera, pero no es la única, ¿no? Sí, ¿Ustedes qué opinan? Lesbia. Yo creo que también es complejo porque, bueno, lo sabemos de que decimos que es subjetivo, ¿no? Es subjetivo y tampoco puede decirse una definición ni tanto de bienestar en una forma total, ni de felicidad, porque igual ahorita para Margarita o para Dana, la felicidad puede significar algo y a lo mejor para mí no lo es. Entonces, yo creo que hablando de la complejidad entre si es felicidad o es bienestar, también entre esa complejidad relacionada con cada uno de nosotros y que es subjetivo, ¿no? También comentabas, Margarita, de que tiene que ver mucho inclusive la cultura, las costumbres, el lugar a donde vives, ¿no? No sé, a lo mejor ahorita con lo que estamos viviendo de que nos hace falta el afecto para sentirnos bien. A lo mejor en Japón la gente que no está acostumbrada a ser tan cariñosos ni a tener tanto afecto, a lo mejor pues no les está pegando tanto y sus niveles a lo mejor no han cambiado de una manera significativa. Entonces, yo creo que como ese tema y como tantos otros, es subjetivo y bueno, también sabemos que los momentos de felicidad, es lo que yo opino, pues son como en ratos, y ahí coincido contigo, Margarita, y yo, para mí el bienestar sería como algo un poco más Mm, integral, ¿no? Sería ujú, más que tiene que ver con el propósito de vida, con sentirte paz, con sentirte tranquilo, ¿no? Porque quiere decir que hay una armonía dentro de ti para que tú te sientas en ese nivel de paz, ¿no? mm, Sabes, Lesbia, que escuchándote acabo de caer en cuenta de, pues como que se me abrió un insight. Lo que decía Margarita, que en español nosotros podemos decir, y de hecho es lo que yo digo, Margarita, en mis conferencias, o sea, yo digo, yo puedo ser feliz y estar triste en el mismo instante. O sea, yo puedo estar en un duelo, Margarita, y si me preguntan, sí, yo soy feliz, pero en este momento estoy triste, estoy pasando por un duelo ujú, y no riñe. No, ujú, o sea, yo creo que para cualquier habla hispana, es más, alguna vez también hablando con tal en una entrevista también que está en el canal de YouTube, le hice esa pregunta y en inglés le dije, be happy and being sad. O sea, es distinto. Es más, y él dice que su esposa dice que la felicidad es vertical, o sea, profunda, y las Ah, emociones son como horizontales, pues qué bonito. Ajá, qué eh, interesante. o sea que yo creo que en inglés también se puede entender esa diferenciación entre Ujú. ser y estar de alguna manera. Qué Pero interesante. escuchando a Lesbia, el insight que se me prendió el bombillo es, yo creo que una persona puede definirse o declararse feliz si sus valores, lo que tenga, lo que para esa persona sea valioso, esté bien. O sea, puede ser, para unas culturas será el contacto humano, para otras culturas será el achievement, el logro, el alcance de metas, para otros será, no sé, la conexión espiritual, para otros la intelectualidad, para otros el deporte, en fin. O sea, lo que valoren en general, si eso está bien, si lo sienten satisfecho, de pronto, Mm, independiente de la cultura, podría la persona decir, sí, soy feliz en términos generales. Como un balance, como haciendo un balance, habrán cosas que por mejorar, cuando no, pero si se hace un balance, de pronto se puede concluir que hay más bienestar o está bien lo que es valioso y mm, bueno, y de ujú, pronto ahí se puede hablar de felicidad. ok. Yo creo que a la psicología positiva o a la ciencia de la felicidad le falta todavía un camino por recorrer en cuanto a las definiciones. Y ahí Sí. caemos en otro tema muy álgido, Margarita y Lesbia, que es la relación entre dinero y felicidad. Uy, sí que es. Qué difícil. mm, Ese es complicado. Ed Diner sí. y Robert Bisbas Diner, su hijo, pues lo han trabajado, pues que en paz descanse Diner. Ay, sí, Eh, qué tristeza. sí, recién. Ujú. Lo tienen pues muchas investigaciones al respecto. Y Margarita, pues te cuento que Tal hizo una entrevista con Robert Bisbas Diner sobre el tema, la tiene colgada en sus redes y Ay, la voy a buscar recientemente, ¿verdad? La había sí, sí, anunciada, pero eso no fue el pude. 4 de agosto, eso está súper, fue muy interesante, la Ah, verdad. la Pero voy a buscar. búscala, pero de todas maneras, Sí. Margarita, tú con tus estudios, tu Sí. recorrido, ¿qué Pues, conclusión tienes sí. en ese aspecto? Pues yo creo que hay como dos preguntas. No hay duda que el dinero influye en la felicidad. Eso creo que está muy claro, que todas las investigaciones lo indican.
que cuando no se tiene nada, eso generalmente se es infeliz, y que el tener más aumenta el nivel de felicidad. Creo que donde empieza a haber debate es si se llega a un punto en el que ya estamos satisfechos, ya a un nivel de saciedad, donde tener más dinero no tiene un impacto, tiene un impacto muy pequeño, o si nunca se llega a ese punto. Y ahí hay un debate interesante que me encantaría oír esta conversación, porque la que mencionas de Tal y Robert Biswas-Diener, porque hay autores, por ejemplo, muchos autores, entre otros muy conocidos, los estudios de Daniel Kahneman, que ha encontrado que en Estados Unidos, por ejemplo, ya hace 10 años o más, al llegar a un ingreso anual de más o menos $75,000, el tener más ya no tenía tanto impacto. Pero hay otros autores economistas, sobre todo, como Wolfers y Stevenson, me acabo de acordar de los nombres, que han encontrado que más siempre va asociado a más satisfacción con la vida. Pero ellos lo analizan usando una escala logarítmica, otros usan una escala lineal, y esa parte ya rebasa mis conocimientos de estadística y de matemáticas, entonces no entiendo bien el debate. Lo que sí puedo decir es que algunos han encontrado que a partir de cierto punto ya no hace mucha diferencia, y otros han encontrado que nunca se llega a un nivel de saciedad, y eso me intriga muchísimo. ¿Ustedes qué opinan? Lesbia. Perdón, pues yo creo que también hemos visto ejemplos de personas que tienen, en la cuestión económica, tienen muy buen nivel, nivel de profesión, de estudios también muy altos, y a veces terminan dejando todo, ¿no? Conocemos algunos casos de que dejan todo por regresar a una vida sencilla, a una vida sin comodidades. No sé, creo que inclusive, si no estoy equivocada, Mathieu Ricard, que él también, bueno, creo que es un médico y que vivía de Es manera doctora en holgada, biología. doctor en biología, y que vivía de manera holgada y que, bueno, se fue a otro sitio a tener una vida sencilla, a tener una vida distinta, que fue lo que le aportó felicidad. Y yo creo que como él, hay otros casos, inclusive cercanos a nuestro nivel, ¿no? De compañeras inclusive, que a lo mejor han tenido puestos directivos en multinacionales, que han estado económicamente muy bien, pero que llega un momento en que no se sienten satisfechos con la vida que están teniendo, a pesar de que la cuestión económica está bien, y terminan también regresando y buscando lo sencillo, ¿no? De que se dan, como dices, Margarita, llegan a un nivel en donde ya a lo mejor no hay no hay algo significativo que les incremente el nivel de felicidad, y entonces empiezan a lo mejor como caer en un plano en donde se dan cuenta que no es lo que buscan, ¿no? O no es lo que buscamos, que quizá nos ha pasado también. Entonces, bueno, sí, sería mi comentario, ¿no? De que, pues, hay por un lado de que no hay saciedad, pero por otro lado también ha habido topes en donde la gente deja todo y regresa a lo sencillo, ¿no? Miren, después de escuchar a Robert, porque antes de esa entrevista que tal le hizo a Robert, pues Lesbia sabe toda la historia de este tema conmigo, porque yo me volví como la alborotadora de los estudiantes. Porque la doctora Sonia Lubomirsky en una entrevista que tal le hizo, habló sobre eso y habló de $75,000. Y a mí eso me ardió, Margarita, porque yo dije, perdón, o sea, ustedes saben que son $75,000 en Colombia. Pues, Claro, eso es en Estados Unidos. exacto. Entonces, bueno, total, y se le desató toda una discusión. Entonces me dediqué a estudiar y estudié todas esas investigaciones de los Diener y, bueno, empecé a estudiar y a buscar y a leer y a leer. Y Lesbia, otra vez, yo creo que se me prendió el bombillo y no se me da risa conmigo, creo que se me va a quedar en esta entrevista ese bombillo prendido. Volvemos a lo mismo, al que le gusta y valora el dinero, pues probablemente será de esos insaciables. Y otros podrán abrir conciencia, en un principio creerán. Además, recordemos, Margarita, tú como psicóloga, pues yo se lo he aprendido a mis colegas psicólogas, en la primera mitad de la vida tenemos como esa ansiedad de crear un patrimonio material. Eso es normal de la gran mayoría de los seres humanos, pues por no decir pues todos, no digamos todos porque pues tampoco, pero la gran mayoría. Y de la segunda mitad en adelante los valores cambian. Lo que ya nos importa cambia.
así tengamos hijos o no tengamos, es solo el hecho de, como la perspectiva de que ya estoy en la mitad de la vida. Entonces, eh, yo considero que vuelve el tema de felicidad con dinero pegado al tema de valores, al tema de qué te importa o qué te gusta, ¿sí? Y para qué sirve el dinero, cómo el dinero puede potencializar o no, o cero, o no serviría para nada para determinados valores, o sea, qué nos duele, qué nos importa. ¿Sí? Yo lo veo por ese lado. Yo creo, yo estoy llegando, yo todavía tampoco tengo mi conclusión, pero estoy llegando a la conclusión de que la relación entre dinero y felicidad es mientras el dinero sume para lo que te importa, lo que te dé felicidad, bien, sirve. Si no, Quería agregar, Dana, que justo Ed Diner habla de una pues paradoja, que es que el dinero sí influye sobre la felicidad, pero las personas que tienen una filosofía materialista son menos felices. Entonces es curioso ahí que tener más puede ayudar y al mismo tiempo darle primacía al dinero resta felicidad. Y también están las investigaciones interesantes sobre en qué o para qué usamos el dinero y eso cómo influye en la felicidad, ¿no? Por ejemplo, que comprar experiencias más que objetos tiende a darnos más felicidad, que el contribuir o dar a los demás, desde regalos hasta contribuir para causas que sean filantrópicas, eso también contribuye. Entonces son muchos, la cantidad importa y además de la cantidad también cómo se usa y qué lugar le das en tu vida o cómo, me acordé por lo que tú estabas diciendo, ¿no? De cuánto se literal, prioriza. literal, así es, y Ujú. eso también estaban hablando. Sí, es cómo se usa, cómo se invierte, porque es que dar, tú sabes, Margarita, hay unas investigaciones sobre la compasión. En cuanto a dar, es cuando yo gasto mi dinero en otros, la felicidad me dura más tiempo que cuando lo gasto en mí. Sí. Así Sí. que sí, eso tiene muchas investigaciones Ujú, muy, muy interesantes. ujú. Y dar, bueno, ya estoy cambiando un poco de tema, pero dar no es solo dinero, también dar de nuestro tiempo. Ahí pensé en la labor tan bonita que hace Lesbia. Cuando yo conocí a Lesbia ya hace muchos años, una de las cosas que me encantó es saber la labor que hacía con comunidades en el Estado de México, En el en Estado de donde, México, sí, sí, en el norte del Estado de México. hace unas cosas Sí. increíbles. No sé si nos puedes compartir un poquito de eso. Sí, 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 Margarita. Fíjate que, bueno, yo he comentado algo que el dar para mí es un regalo, porque de Sí. verdad me causa muchísimo estado de bienestar. O sea, Ujú. me siento inclusive como, ya, o sea, tranquila, no sé, es maravilloso. Y inclusive cuando yo visitaba comunidades marginadas en el Estado de México y me gusta ir a donde nadie va porque normalmente se buscan las lugares donde están cerca de las ciudades, fácil de llegar, que no inviertas tanto tiempo. Y yo no, yo iba donde nunca iba nadie. Entonces a veces me hacía 2, 3 horas para llegar, sabía que las mujeres tenían que caminar a veces kilómetros para llegar al sitio donde les dábamos pláticas, hacíamos actividades con ellas, llevábamos estudiantes de universidades a que hicieran actividades con ellos. Y la verdad es que, bueno, para mí fue muy gratificante, inclusive había ocasiones en que amanecía con fiebre y me Ay, decía mi esposo, me decía Javier, oye, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a ir ahí? ¿Cómo vas a ir así? Y le decía, bueno, es que no puedo faltar, porque yo sé que hay personas que caminan kilómetros para llegar. No tengo wow. manera de avisarles que no vamos a ir. Ujú. A veces iban señoras con el niño cargando en la espalda Wow. de rebozo, muchas no sabían leer, escribir. Entonces, pues la verdad es que es algo extremadamente gratificante porque yo trabajaba aparte en estas comunidades, no iba yo 1 o 2 veces, sino que mi Eso es programa importante. duraba Ujú, un año, que realmente hubiera algún resultado, no porque ujú. vas y picas o les das una platiquita de algo y Ay, la sí. verdad es que como que no funciona. Entonces, nosotros valorábamos el cambio en las mujeres, porque, bueno, y en pocos hombres, sé que llegamos a darles algunas pláticas de alcoholismo y otros temas de ese tipo, pero veíamos el cambio en las mujeres desde que ya levantaban la cara, porque cuando llegamos eran de tener su mirada hacia abajo, muy poca autoestima, eran sometidas muchas de ellas. Y la verdad es que, bueno, el trabajo de un año en las comunidades era un regalo grandioso, ¿no?
Entonces, pues sí, efectivamente el dar, y bueno, en mi caso, pues para mí es una de mis valores, como dices, Dana, es una de mis prioridades lo de los niños de albergues, y la realidad es que, pues bueno, para mí es un regalo y a mí me haría feliz, ¿no? A veces Así yo es. pienso y me da risa, ¿no? Digo: "Ay, si me sacara la lotería", y empiezo a pensar mi cabeza, a revolucionar, y empiezo a pensar, pero no en qué me voy a comprar, sino empiezo a pensar en que si voy a comprarle una casita a mis niñas de Huehuetoca, o que si voy a irme a parar afuera del hospital a ayudar a alguien que tiene que operar a su hijo y no tiene. O sea, pero bueno, es cuestión de valores, ¿no? Del Así valor es. que para mí es importante. Así es. Entonces, bueno, sí, sí es un regalo el dar, Esa en mi frase caso, tuya a mí ¿no? me encanta, Lesbia, que dar para mí es un regalo. Ese es tu mantra. Sí. Margarita, tu último libro me ha llamado mucho la atención. Mi último, mi único, Dana, pero espero que pronto Bueno, salga el siguiente. no, No, el has único, participado en otros, has Ah, bueno, participado cierto, en cierto, otros. sí, 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 pero así que, o sea, o solo, sea, el único sola tal vez, pero sí, has ok, escrito en compañía de gracias, otros siempre, autores. gracias. Margarita, me gustaría saber, pues tú eres una mujer supremamente pues estudiada y con experiencia, mejor dicho, ¿por qué llegas a escribir sobre la narrativa? ¿Qué es lo importante? ¿Por qué rescatas, digámosle, esa herramienta o esa estrategia dentro de todas las que tiene la psicología positiva o la ciencia de la felicidad? Ujú. ¿Cuál es el poder? Háblanos de tu libro, háblanos de por qué ese tema. Ah, Háblanos bien rico, cuéntanos de tu libro. gracias. Pues el libro al que te refieres se llama Tu mejor tú y es mi intento por integrar los hallazgos sobre la felicidad de la psicología positiva con ciertas maneras de pensar, de trabajar con las personas que vienen de las llamadas prácticas narrativas, originalmente de la terapia narrativa, pero ya se ha expandido también, hay coaching narrativo. Entonces, la psicología positiva, ya hemos hablado que pues, es un abordaje científico para conocer qué factores contribuyen a que la gente esté realmente bien, sea feliz, florezca. Y las prácticas narrativas son una manera de trabajar con las personas que se enfoca en nuestras historias de vida y cómo podemos, dentro de ciertos límites, narrar nuestras experiencias de formas distintas. Una misma vivencia te puedes enfocar en la parte difícil o dramática o en la parte graciosa o en la parte significativa. Entonces, muchas veces creamos historias sobre nuestra vida de maneras que son restrictivas, que no nos permiten ser como preferiríamos ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, una pareja que dice, no, nosotros tenemos una relación muy conflictiva, nuestra relación siempre ha sido muy difícil. Por un lado, eso es una manera de describir lo que pasa, pero por otro lado, hablar así ya va conformando los siguientes pasos en la relación, ¿no? O sea, si pienso que nuestra relación es muy difícil, seguramente me voy a enfocar, voy a ponerle más atención a aquellos eventos que corroboran esa idea, ¿no? Entonces, como digo, dentro de ciertos límites, no cualquiera puede inventarse cualquier historia. Algo que se podría hacer es ver evidencia dentro de la vida de esa pareja de ocasiones en las que sí se han llevado bien, han sido felices juntos, han hecho cosas importantes para los dos, como pequeñas semillitas o pequeños vislumbros de otra posible historia. Y entonces, cuando se van identificando, bueno, sí, ¿te acuerdas ese año que nos fuimos a caminar por toda Sudamérica? Y sí, ¿te acuerdas cuando nació nuestro primer hijo, cómo nos unimos? Tener eso no borra la realidad de que a lo mejor tienen muchos conflictos, pero ofrece la posibilidad de ir entretejiendo otra historia, ¿no? Qué belleza. Entonces, perdón. No, sigue, por favor, qué Sí, belleza, me pareció sí. hermosísimo. Entonces me hace interesante porque todo el movimiento de la terapia narrativa no está inspirado en la ciencia. De hecho, es parte de toda una tendencia que ha sido muy escéptica de la ciencia y esa parte no me convence tanto, pero en cuanto a la manera de trabajar con las personas, me parece muy hermosa y muy productiva. Entonces pensé, ¿de qué manera
se puede integrar esta forma de hacer preguntas, esta forma de buscar evidencias que contradigan las historias dominantes con la psicología positiva. Entonces, diseñé una serie de ejercicios para, por ejemplo, investigar sobre la historia de una de tus fortalezas en tu vida o qué papel ha tenido el flow en distintas etapas de tu desarrollo. En fin, diferentes ejercicios que llevan esas dos partes. Y espero no confundirlos. Por otro lado, hay un interés sí científico dentro de la psicología por las historias de vida, que no necesariamente, que no surge del movimiento de la terapia narrativa, surge más claramente del ámbito de la psicología científica, pero coinciden mucho sus hallazgos. Han encontrado, por ejemplo, que las personas que efectivamente podemos narrar de distintas maneras nuestras historias y que las personas que tienen historias como de redención, le llama el autor Dan McAdams, que han pasado por dificultades y salen airosas a las dificultades o cultivan sus virtudes, son personas más felices. Y por último, perdón, lo último que quisiera agregar es que las investigaciones dentro de la psicología positiva sobre qué le da sentido a la vida o qué es tener una vida con sentido, específicamente Michael Steger, ha encontrado que una vida con sentido implica sentir que nuestra vida es buena y vale la pena, sentir que contribuimos, continuando lo que estaba mencionando hace rato, Lesbia, y que tenemos un propósito, y la coherencia de nuestras historias, entender nuestra propia narrativa de vida, que para nosotros sea comprensible. Entonces creo que sí está empezando a haber dentro de la psicología y de la psicología positiva un interés por la narrativa, que ya en el mundo terapéutico hace años se había empezado a trabajar. Muy No, interesante. ay, perdón, no sé, me gustaría comentar un ejercicio que a mí me causó pues mucho interés y me encantó, Margarita, de tu libro, en Gracias. donde dices que imaginemos que 3 personas diferentes nos van a estar con una cámara, nos van a estar grabando durante, no recuerdo si una Una semana o semana, algo, creo. una Sí. semana, algunos días. Nos van a estar grabando durante todo el tiempo para ver qué actividades estamos haciendo, todo el día a día, ¿no? Y que después estas 3 personas que se supone que las tenemos que elegir y son personas que nos conocen, inclusive yo ahí consideré a mi esposo, consideré a mi mamá y consideré a mi hija. Y todo lo tengo escrito, ¿no? Yo Ay, qué bien. ese día me dormí a las 3 de la mañana porque estuve escribiendo. Qué bárbaro. Y entonces dije, ya que me grabaron, ya dicen, bueno, imagínate la primera persona que tú elegiste, ¿de qué manera narraría o contaría o estructuraría ese documental acerca de ti? ¿Sí? Y cómo lo haría la persona 2 y cómo lo haría la persona 3, ¿no? O sea, mi mamá, mi hija. Y me resultó súper interesante porque, por ejemplo, en el caso de mi mamá, ¿no? Ya ves las mamás siempre que son, duérmete temprano, haces muchas cosas. Me imaginé a mi mamá así como diciéndome, descansa, siempre estás para los demás, no te cuidas. O sea, me la imaginé. Y luego, por ejemplo, mi hija también me la imaginé distinta, coincidiendo más conmigo, con mis cosas, etcétera. Entonces, me resultó interesantísimo porque hace conocerte, porque a veces tenemos una descripción equivocada de nosotros mismos y no tomamos en cuenta de cómo nos ven los demás, ¿no? Y esa actividad me fascinó, Margarita, Ay, porque qué bueno, de Lesbia. verdad es que si lo pudieras hacer, Dana, de que te imaginaras Sin cómo puede duda, hacer un documental alguien que te conozca bien, sin 3 duda. personas diferentes, y es súper enriquecedor darte cuenta primero qué tanto conoces a esa persona, darte cuenta de qué tanto te conocen ellas y también el cómo realmente te ven y cuánto es lo que vales y todo el interés que tienen por ti las demás personas, ¿no? Ese me encantó, Margarita. También el Ay, de qué las bueno. fotografías. Ay, De me da veras, mucho hay gusto. unas actividades interesantísimas en tu Muchas libro. gracias. La idea de ese ejercicio, ay, perdón, Dana, No, no, es Adelante. justamente ilustrar que puede haber distintas versiones de nuestra historia, ¿no? Porque si te filman, pues todo es realidad, nada es inventado, pero se editan de diferentes maneras o se seleccionan de diferente manera lo que se filma. Y entonces
creo que esta idea de que hay distintas versiones de nosotros mismos puede ser muy liberadora. No pensar que solo somos de una manera, sino que tenemos distintas versiones. Y bueno, ya está un poco trillada la frase, pero a mí me sigue gustando que cómo podemos ser una de las mejores versiones de nosotros y no una de las peores, ¿no? Así Creo es, que eso es así es. importante. Eso, a ver, dos cosas. Uno, lo relaciono mucho con la estrategia de escribir un diario que arranca de Antonovsky y lo siguió James Pennebaker y Sonia Lyubomirsky. O sea, como la autoterapia a través de la escritura, ¿sí? Ujú. Es ese, como dice James Pennebaker, el sentido de coherencia. No solamente logramos, pues en el momento de escribir, digamos, narrativa desde lo negativo, descargar, descongestionarlo emocionalmente, Sí. sino que después nos da el sentido de comprensión, luego el sentido de manejabilidad y de ahí el sentido que llama de coherencia, que es lo que con lo que tú terminaste, Margarita, el sentido de vida, o sea, como entender todos estos eventos de mi vida, pues qué coherencia tienen y qué sentido le aportan o qué propósito tienen en mi vida. Y también me hace acordar de cuando yo estaba estudiando con una colega que estuvo formada o se formó en el C-Care de la Universidad de Stanford, en el Centro para Cultivo y Entrenamiento de la Compasión. Ah, qué Eh, bien. ella bueno, ya no recuerdo, eso fue, ya lo estudié, hice el curso con ella ya hace mucho tiempo y ya se me van juntando como todas las cosas y ya no sé si fue producto de varias cosas, invento mío o lo saqué de ahí. Total, en mis talleres, yo lo que hago cuando hago talleres de compasión es que le digo a los participantes, escribe cortico, 5 líneas. ¿Cómo describes este hecho, un hecho doloroso con alguien? Listo. Ahora párate en otro punto de vista y vuelves y escribes otras 5 líneas, pero las tienes que redactar distinto, o sea, es otro observador. Te paras en otro observador, van 3, y te paras en el cuarto observador, como dándole la vuelta, ¿no? Ajá. Y trata de que el cuarto sea compasivo, o sea, haz todo tu esfuerzo de que sea compasivo. Es eso, es muy importante darnos cuenta, bueno, y la conclusión es que la compasión la podemos activar a voluntad. O sea, que podemos consciente y determinadamente ser compasivos. Entonces, es muy importante para, pues, como abrir esa perspectiva de que cada evento tiene diferentes puntos de verse. Sin embargo, y por experiencia, lo que voy a decir es, a veces no es fácil. No, claro. A veces no es fácil porque nos duele en algún valor alto o en algunas expectativas que ya llega un punto en que yo no sé si esto es expectativas o necesidad, literalmente hablando, ¿sí? A veces no es fácil y es importante como que el público entienda que, pues, que suena muy fácil decirlo, pero a veces con eventos determinados no es nada fácil. Claro, No claro. es nada fácil. Margarita, ¿cómo se relaciona esta narrativa con la indagación apreciativa? Se relaciona mucho justamente porque hay mucha coincidencia entre diferentes prácticas, o bien terapéuticas, o por ejemplo la indagación apreciativa surgió en la psicología organizacional y la psicología positiva. Si puedo ir por partes, en la terapia, por ejemplo, desde los años 60, se enfocaba en solucionar problemas, no tanto en encontrar las raíces, los orígenes, sino cómo se pueden interrumpir los patrones de relación que mantienen los problemas vivos. Después surgió la terapia centrada en soluciones, que ya ni siquiera hablaba tanto de los problemas, se centraba en las excepciones de los problemas, ¿no? Entonces, si un niño, por ejemplo, si llega una familia y te dice, pues, Juanito, no, ya me da un poco de pena hablar, no mojó la cama el martes, pero luego miércoles, jueves, viernes, sábado, sí. La mayoría de los psicólogos hubieran dicho, ¿y qué pasó? ¿Por qué el miércoles, jueves y viernes volvió a mojar la cama? Un terapeuta centrado en soluciones no haría caso de eso y se centraría, ¿qué pasó el martes que ayudó a que ese día la cama estuviera seca? ¿No? Enfocarse solo en las excepciones. La terapia narrativa se fija en lo que llama excepciones, que es muy parecido, o unique outcomes, desenlaces
especiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que es muy tímida y que casi nunca habla y cuenta que la semana pasada en una reunión levantó la mano y comentó algo, ese sería como un destello de una historia alternativa, de que no siempre se comporta tímidamente. Bueno, entonces, perdón, les cuento esto de cómo hay en diferentes abordajes que originalmente surgieron en el mundo de la terapia, un interés por lo que funciona bien. Y la indagación apreciativa es una metodología que surgió de la psicología organizacional, de la consultoría organizacional, que como su nombre lo indica, se trata de investigar o indagar o hacer preguntas desde una perspectiva de aprecio, de qué funciona bien, qué les ha traído orgullo, qué es lo más significativo de lo que han hecho en una organización. Y la relación con la psicología positiva es curiosa porque, de hecho, surge, tengo entendido que un poco antes, en la Universidad Case Western Reserve, este, y muy rápidamente hubo mucho diálogo, mucha interacción con la psicología positiva. Entonces, como yo lo veo, sigue siendo como una metodología pues propia, pero que encaja muy bien con la psicología positiva y hay mucho diálogo y mucha colaboración entre las personas que trabajan en psicología positiva y las que hacen indagación apreciativa. Y aparte muchas pues son las mismas, ¿no? O sea, hay profesionales del coaching, de la consultoría que se entrenan en psicología positiva y también en indagación apreciativa. Sí, es muy poderoso porque levanta los ánimos de las personas cuando te Increíble. enfocas en lo que aprecias, en los éxitos, en los valores, cuando la gente se siente vista Sí. desde las luces, digámoslo así. Uh-huh. Entonces, claro, los bombillos se prenden más fácil, las soluciones, la recursividad aflora. Uh-huh. ¿Qué dices, Lesbia? Estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, la mayoría de las personas como que lo traemos de educación, siempre Sí, nos fijamos en los errores, en lo malo, en lo claro, negativo. claro. Entonces, esto, bueno, de la indagación apreciativa y que te hagan ver con qué cuentas, mira todo lo que has hecho, ¿no? Todo lo que has logrado, mira todo el trayecto que has recorrido, todo lo que has hecho por otras personas. Entonces, es como abrirte esa puertita y mira, wow, estás llena de luz por dentro, ¿no? Y a veces nos Mm, queremos obscurecer y eso mm, es lo que te abre a la vida, ¿no? Y te abre a que resuelvas problemas con mayor facilidad y a que incrementes tus niveles de bienestar también, ¿no? De que dices, claro, ah, caray, yo me sentía hasta acá abajo, pero me doy sí, cuenta que el nivel está, de satisfacción está más alto, ¿no? Sí, Y creo que es un poquito cultural, ¿no? De que nos enseñan, no nos enseñan tanto a lo positivo sí, y al aprecio como a ujú, los errores, ¿no? sí, sí. definitivamente. Margarita, dos preguntas para terminar. Mm, ¿Tú cómo le hablarías a un presidente de una empresa o al director, vicepresidente administrativo y financiero Ujú, que todavía no están muy sintonizados con la ciencia de la felicidad o con ujú, formación y desarrollo en habilidades del ser, que no ven por qué tienen que invertir, invertir no, porque para ellos sería gastar dinero. ujú, ujú. eh, ¿Cómo tú, cuáles serían tus palabras para acercarte y empezar a abrirles conciencia de que es inversión, de que tiene retorno sobre la inversión Ujú. y no es un gasto inoficioso? Superfluo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, honestamente no es mi especialidad, no tengo tanta experiencia en empresas como tengo en educación y en la parte clínica y de coaching, pero sí lo he hablado con colegas y yo creo que algo muy importante es enfatizar que se trata de una disciplina sólida, bien sustentada, ¿no? La psicología positiva, que está basada en la investigación. Creo que eso es muy importante porque muchas veces se asocia la psicología con puras cosas superficiales, así de cursis. Entonces, enfatizar que es algo serio. A veces sirve también usar así como los nombres famosos, ¿no? Se enseña en la Universidad de Harvard, en Yale, en Wharton, o sea, como que decir que es algo serio. Y después compartir datos duros. Hay mucha evidencia de que, por ejemplo, cuando los empleados, las personas que trabajan en una organización son más felices, faltan muchísimo menos que cuando están a disgusto.
que la rotación se reduce muchísimo y la rotación es muy costosa para las organizaciones, que la gente está enfocada en su tarea mucho más tiempo, que los clientes de la empresa reportan mayores niveles de satisfacción con el servicio que reciben, que aumenta la productividad en los equipos. Entonces yo creo que al ver los datos de la relación entre el bienestar subjetivo de las personas y su desempeño en el trabajo, e incluso en muchos casos en el desempeño de la empresa, en términos de ganancias, yo creo que esa parte puede ser un componente importante. Además de si por fortuna los líderes de la organización también están genuinamente interesados en que su gente se desarrolle y Sí, aproveche su potencial como ser humano, ¿no? sí, sí, Yo, sí. perdón, Lesbiana, yo creo que también el tema de la responsabilidad social, de ahora que se habla tanto de responsabilidad social, también me ha Claro. tocado en cierta manera este tema, ¿no? También de que se ha hablado del salario emocional, de la importancia que tiene que tengan un buen ambiente de trabajo, tanto físico como en relación con los compañeros, etcétera. Y yo creo que también esto de la responsabilidad social también de alguna manera lo ha manejado, ¿no? Porque han visto los beneficios que tú has comentado, Margarita, de cómo el que ellos estén mejor, que tengan un nivel de bienestar mejor, pues van a rendir mucho mejor en el trabajo, ¿no? sí, Y ahí, bueno, en el tema de la responsabilidad social, es lo que se dice, primero hay que convencer y hablar con los de arriba, ¿no? Con los de hasta arriba para poder que ellos conozcan y sepan realmente cómo funciona, ¿no? Porque a veces llegar a niveles un poquito abajo de recursos humanos no se tiene la fuerza, ¿no? Para poder trabajar porque tienen que convencerse los de arriba. así Sí, si el es. liderazgo de una organización está Sí. comprometido con eso, es mucho mejor. Igual en las escuelas, ¿no? Ujú. Yo creo que hay que actuar donde se pueda, ¿no? Si Sí. una maestra está interesada, pues con ella, pero funciona mucho mejor si la directora de la escuela es la que está dispuesta a promover un proceso en toda la organización, ¿no? Así es, así es. Margarita, ¿qué le dirías tú a las escuelas, como dicen ustedes en México, aquí decimos colegios, pues también Colegios, escuelas, sí. pero más que todo colegios? Eh, ¿Cómo dos o tres tips importantes para enseñar en los colegios psicología positiva? Digamos, de pronto, no sé si meterlo en el currículum o desde el Ah, área de sí. psicología. Ah, ¿Con qué te ay, sueñas? ¿Cómo te ay. sueñas? ¿Te Háblanos. refieres a los estudiantes o a los directores y profesores de los Pues yo colegios? creo que a Ajá. todos, o A sea, los que sí, cómo los adultos pueden los adultos, enseñarle a los sí. niños, pero pues que para Pues enseñar primero hay que hacerlo, hay ¿no? que vivirlo, claro. Casi todos los programas exitosos de educación positiva empiezan con trabajar con los adultos de la escuela. Por Claro. ejemplo, Martin Seligman, cuando fue a Geelong Grammar School en Australia, se pasó un año trabajando con los profesores, los directores, nada con los niños, porque justo, y tal vez Shahar también habla de eso, primero trabajar con los adultos y una vez que ellos lo hayan experimentado, entonces trabajar con los niños o los jóvenes. Y en cuanto al cómo, pues hay muchas maneras. Yo creo que eh, una parte puede ser, por ejemplo, dar cursos específicos, ¿no? Sobre todo ya a nivel universitario, preuniversitario, donde se puedan estudiar un poquito como un mini certificado como el que ustedes han cursado, leer sobre eso. Otro es que los profesores integren la psicología positiva en su manera de trabajar, teniendo un vocabulario de fortaleza, aplicando preguntas apreciativas, creando un clima de emociones positivas en la clase. Uh, y otro es si ya se adopta como una parte importante de la filosofía de la escuela, pues que sea algo transversal que se pueda estudiar en diferentes materias. Entonces, por ejemplo, me lo estoy inventando, pero digamos en la clase de geografía, que se hable un poquito de las personas en diferentes países, que en la clase de O de las zonas bio, azules. perdón, exacto, Sí. en biología que se hable de qué pasa en el cerebro cuando sientes diferentes emociones, que en la clase de, no sé, De De historia también puede ser. español, la de español se narrativa. lean poesías que son inspiradoras, ¿no? Que tengan que ver con el florecimiento humano. Entonces, O se se puede trabaje la hacer, narrativa de la biografía.
También que se pueden hacer autobiografías, claro. Entonces, creo que hay muchas maneras diferentes de hacerlo. Gracias Sí. por la pregunta. Sí. Ay, gracias a ti, Margarita. Margarita, y ya para terminar, ¿qué te sueñas de la psicología positiva? Ah, pues, ¿qué será? Que se vuelva una parte, que se vuelva conocida de muchas personas. Hay un equipo en Australia que habla de la alfabetización sobre el bienestar, ¿no? Así como hay alfabetización para leer y escribir, que la mayoría de la gente sepa y tenga herramientas de qué puede hacer para potenciar su florecimiento, que realmente ayude a que las personas vivan con mayor plenitud y que esté al alcance de mucha, mucha gente. Así es, yo creo que eso no lo soñamos lesbia todos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Ujú. Sí. Lesbia, ¿quieres agregar algo, decir algo que se te haya quedado en el tintero, preguntar algo? Bueno, pues algo que se me quedó en el tintero y que sí me gustaría comentar de Margarita es su congruencia. Ay, Porque la verdad gracias. es que, bueno, ella es una Gracias. excelente maestra, es una excelente Gracias. persona. Y yo lo comentaba con Dana, que tu coherencia, Margarita, bueno, es algo fundamental en ti Muchas y gracias. creo que es lo que te ha dado esa fuerza como ser humano. Y bueno, no Ay, quería dejar de me van a hacer comentar. llorar. No se vale hacer llorar en las redes. Muchas gracias. Margarita, es que yo creo que eso que acaba de decir Lesbia se te siente virtualmente Gracias. incluso, a leguas. Muchas gracias. Pues Margarita, gracias. ¿tú quieres decir algo, algo que se te haya quedado, No, pues preguntar? expresar realmente mi gratitud, la alegría de volver a ver a Lesbia, a quien le tengo muchísimo cariño, y de gracias a ella Gracias, conocerte a Margarita. ti. Ay, Y pues gracias. gracias por esta oportunidad y Y me voy muy contenta y muy agradecida. gracias, yo también, Margarita. Muchas gracias por tu tiempo, por tu Un generosidad placer. de conocimientos. Lesbia, a ti, muchas gracias por ponernos en contacto con Margarita, por tus Un placer. aportes, porque de verdad tu experiencia y tus conocimientos también son bastante amplios de quitarse el sombrero, doña Sí, Lesbia. Muchas sí. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Bueno, hasta todos. pronto. Feliz Gracias. Hasta noche. luego. Chao, Bye. chao. Gracias.